Aló, tengo que hablar de esto, reacción a esto. Chile, Chile, Chile. En el fondo, tratando de instalar la discusión, son canchas discursivas totalmente distintas. Entonces, y eso va a ser bien interesante, porque lo que se viene, que yo creo que no está jugado, ojo, va a ser, por un lado, me da la sensación que vamos a escuchar de aquí a las próximas semanas constantemente a un José Antonio Kast, en el fondo, tratando de instalar la discusión como si esto fuera un plebiscito. Por lo tanto, la pregunta es, ¿gobierno o antigobierno? ¿Ya? Por otro lado, Janet Jara, lo que yo creo que va a tender a hacer es tratar de instalar la discusión como un juego entre llamémoslo así, pueblo y élite. Además que José Antonio Kast en ese sentido le va a ayudar, o sea, su imagen, ¿cierto? Es una imagen rápidamente que conecta con la élite. Y en eso yo creo que Janet Jara puede ser tremendamente eficaz, ¿ya? Es alguien que yo creo que se ha ido moviendo acorde avanza la campaña con una mayor claridad de ella. Y por otro lado, uno se va a preguntar, bueno, ¿y los votantes de Parisi? Que son los que de alguna manera podrían ser la disputa, ¿verdad? Incluso bueno, más que los de Matei y Kaiser. yo creo, sí. Porque los de Matei son menos y están de alguna manera más identificados. Yo creo que tienen más claridad de qué va a pasar. Pero los de Parisi no. Y Parisi lo que representaba en estas dos canchas, Parisi era las dos cosas juntas. Parisi era el que decía, yo no estoy, digamos, con este gobierno, y tenía, digamos, todo un discurso bien agresivo ante este gobierno. Pero por otro lado, yo no soy de la élite, y un discurso bien agresivo ante la élite. Entonces es tanto antigobierno como anti-élite. Y en ese sentido, lo que él planteó de gánense los votos, yo creo que es bien coherente con todo su relato en general. Pero hay que tener ojo, porque de alguna manera puede pasar lo que en algún momento, y lo podemos dejar para la conversa posterior, pero lo que en su momento le pasó al mismo Marco Enrique Minami, que tomó distancia, por decirlo así, de las opciones, ¿cierto?, que habían en disputa cuando fue Piñera Frey, y que de alguna manera quedó en un descampado que después le costó en el fondo agarrarlo. Y si bien acá hay diputados electos, ¿cierto?, entre 12, 14, no sé cuántos van a ser finalmente el PDG, ya sabemos por historia, en el fondo, que tampoco el PDG, digamos, es un partido monolítico y que es fácil en ese sentido articular. Entonces yo creo que ahí va a ser muy interesante los mensajes que vaya dando para saber en cuál de estas dos canchas se instala. Vamos a la búsqueda del voto en la segunda vuelta, José Ignacio, porque es complicado para Kast hablarle a gente que está en dos posturas diferentes. Chile, vamos, más allá que esté muy golpeado después de la elección, tiene posturas más blandas con respecto a un montón de materias, sobre todo valóricas, que las que tiene Kaiser. Es decir, le va a tener que hablar a dos electorados distintos, ¿no? Sí, ahora yo creo que la ventaja que tiene la candidatura de José Antonio Kast en ese sentido es que si uno personificara a la derecha como una suerte a cada partido como una suerte de círculos, y uno tuviera que encontrar zonas achuradas, por decirlo así, yo creo que el Partido Republicano, por una razón histórica, ¿cierto?, de que José Antonio Kast es un liderazgo proveniente de la UDI, tiene muchas zonas achuradas con esas pulsiones por el orden que también están muy presentes en los partidos de Chile Vamos, como también por el lado quizás más de la economía de libre mercado, por el lado con el Partido Nacional Libertario. O sea, creo que hoy día la posición de José Antonio Kast como una suerte de centro entre las distintas derechas, por decirlo así, que en algún minuto creyeron que eso podía ser, que iba a terminar siendo como un jamón del sándwich, que iba a terminar siendo medio apretado, digamos, por un crecimiento de Johannes Kaiser y de Evelyn Matei, terminó siendo todo lo contrario, y creo que eso lo pone en una buena posición para convocar a esas distintas derechas. Ahora, yo creo que... Pero te lo hablo desde el entusiasmo, ¿eh? Sí. De cómo entusiasma, porque una cosa es decir, oye, voten por mí para que no salga este otro, o esta otra en este caso, pero el distinto es entusiasmar. A ver, yo creo que indudablemente, y eso es lo que uno escuchó tanto en el discurso de Johannes Kaiser como en el discurso de Evelyn Matei, que el enfrentar a una candidata nada más ni nada menos que del Partido Comunista, indudablemente pone un incentivo muy grande a esa unidad. Y yo valoro mucho no solamente los gestos de los candidatos, en general de los partidos. Uno podría decir, por ejemplo, que los liderazgos de Bópoli, que en general mostraron bastantes diferencias durante la campaña con el liderazgo de José Antonio. Ayer yo escuchaba a Luciano Cruzcoque en Tolerancia Cero, y muy comprometido con salir a hacer campaña también por la candidatura de José Antonio. Ahora, dicho eso, yo creo que evidentemente el desafío, como bien se ha dicho acá, está en entusiasmar a ese 19% que
que votó por Franco Parisi, que fue la gran sorpresa de la noche. Escuchaba también a la gente de Holster diciendo que de los votantes nuevos, lo que se ha denominado como el votante obligado, hay un 33% de esa gente que se habría inclinado por Franco Parisi. Cuestión que a mí no me deja de sorprender por el hecho de que, a pesar de que esta es su tercera candidatura presidencial, aún sigue pareciendo o se sigue perfilando como el outsider de la política. Cuestión que no es tan natural, porque uno podría haber pensado, y eso quizás lo que indicaban distintas encuestas, era que a lo mejor Johannes Kaiser podría tener ese rol del outsider, del que no viene del mundo político. Evidentemente José Antonio Kast es un liderazgo un poquito más tradicional en ese sentido, dado que venía, digamos, de un partido de la transición, a pesar de su rol más bien de impugnador en esta última década. Y me parece a mí que lo de Parisi termina de confirmar también algo que yo dije aquí hace un par de semanas atrás, y mis copanelistas no me pusieron muy buena cara porque eran más bien nostálgicos del periodo de la Concertación, pero no estabas tú, Pierina. Yo decía, sí. ¿Cuándo fui yo? No te puse mala cara. El día que fue claro que Yo no estaba, pero pondría mala cara, sin duda. Sí, pero efectivamente... Cada uno en su rol. Como decía, hay una parte importantísima del electorado, creo que ayer escuchaba que era cerca del 40% que nació después del año 90, me incluyo, y que por tanto no juega... no se enfrenta al eje político en los ejes de la Concertación y la derecha tradicional. Es más, voy a decir una cuestión brutal para muchos, pero hay gran parte de mi generación no tiene idea de lo que es la Concertación. No sabe lo que significa eso desde el punto de vista simbólico, el punto de vista político, mucho menos conoce a sus liderazgos. Ricardo Lagos y Eduardo Frei, por más notables hombres de Estado que hayan sido, son gente de otra época, en el fondo. Y creo yo que además son personas que representaban un país en donde había, cierto, un voto obligatorio, pero con inscripción automática, o sea, con inscripción voluntaria, ¿cierto? O sea, es primera vez, en verdad, que nos estamos enfrentando a ese Chile profundo, ese Chile real, que hoy día, al menos en ese votante nuevo, es evidente que se manifestaron potentemente por las candidaturas de José Antonio Kast y de Franco Parisi. Pirina, en uno de los discursos más extraños que he visto después de una elección, Franco Parisi anoche va y dice un par de cosas. Una, se va... Give me 5 minutes. Sí, se va en contra de la encuesta, claramente. Asegura que él perdió buena chance de ganar por la encuesta, pero fundamentalmente les manda un recado. No tengo por qué endosar mis votos, vengan a pedírmelo. ¿Cómo van a ir a pedir los votos de Parisi? A ver, yo creo que Parisi está haciendo lo que cualquier candidato en su lugar haría. Es uno de los ganadores de la noche, imprevisto por las encuestas, ¿cierto? Y también uno diría, por ejemplo, miremos los paneles políticos de cualquier medio, ¿cierto? Miremos los paneles políticos de Televisión Nacional, por pensar, el medio público. Mira Ese mundo... Este panel. Próximo lunes, un auto tuneado. No tenemos ningún... El próximo lunes llega un Nissan B16 con alerones. Pero digo, es un mundo que está subrepresentado y está submirado por las élites políticas, ¿ya? Es un Chile que existe y que está poco presente en la discusión de los grandes diarios, de los grandes medios de comunicación, pero que existe. Ni siquiera es subterráneo, está sobre la tierra, lo vemos cotidianamente. Entonces yo creo que él está aprovechando el momento, su mejor resultado electoral de sus aventuras presidenciales, y sabe leer a ese Chile. Pues no va a salir a decir en la noche que ganó, digamos, con un discurso confrontacional contra las élites políticas y un discurso meritocrático, a endosarle apoyo a ninguno de los dos que va a pasar segunda vuelta. Eso es imposible. Estratégicamente sería, digamos, dilapidar la victoria que obtuvo anoche. Además, yo recuerdo el 2021, Franco Parisi resolvió con una votación online a quién darle, digamos, su apoyo en segunda vuelta. ¿Cómo olvidarlo? Y parece que ahora quiere hacer algo parecido. Y ganó José Antonio Kast, pero los votos de Parisi fueron a Gabriel Boric en una proporción mucho más importante que a Kast, porque los votos no son de los candidatos. Sobre todo tipo de votantes. O sea, el votante duro de Evelyn Matei va a votar por José Antonio Kast, pero Parisi no tiene ese votante duro porque no es un voto ideológico. Yo creo que lo que nos cuesta entender es que el voto en Chile hoy, o los votantes en Chile hoy, se componen de distintos tipos de votantes. No solo por esa división grande entre los votantes habituales y los votantes nuevos u obligados, sino que hay votos ideológicos. El eje izquierda y derecha sigue funcionando para una parte. Y una parte
cada vez más pequeña. Como dice José Ignacio, hay gente que no tiene idea que fue la concertación y que no llora cuando escucha el discurso de Patricio Aylwin en el Estadio Nacional. Eso ocurre. Ese es el problema. Eso ya nos preguntaremos por qué, cómo estuvo nuestra educación en memoria y derechos humanos. Eso es otra discusión muy importante. Pero esos distintos Chiles es la cuestión. Entonces hay otro votante, el votante Parisi, por ejemplo, que no es un votante ideológico. No existe esa ideología política. Es un votante pragmático y que yo creo que encuentra en Parisi un candidato que no lo ningunea, que no lo rotea, que no se ríe de sus gustos, de su estética, de su gusto por el autotuneado, de su inglés mal hablado. Es un Chile que encuentra en una parte de la izquierda una élite que lo rotea y lo fachopobrea. Y en la élite de derecha también, que sigue teniendo una parte de la élite de derecha una mirada bien clasista. Nadie va a olvidar la cara que tenía, digamos, de la dirigencia de Chile Vamos con Francisco Rego de candidato, como mirando cómo se nos coló este roto a la elección de gobernador. Yo creo que Parisi, y es impactante, porque a todos quienes pertenecemos a la élite política, intelectual del país, vemos su performance y nos da como un cringe, como dicen los lolos, ¿cierto? De cómo habla, de cómo se expresa, ¿cierto? Su performance es chocante para una parte. Una cosa media snob. Entre snob, y tenemos una cultura distinta. Costumbres distintas, estéticas distintas. Y yo creo que Parisi, hay una parte de Chile que encuentra en Parisi un candidato que no lo rotea, que no lo mira menos y que entiende que la aspiración más grande de una persona de un barrio popular es tener plata y poder cambiarse de barrio. Y es una aspiración natural, normal. Estaba de hecho revisando la página del Partido de la Gente la definición del partido, cómo se identifican. Independientes, dice: somos ciudadanos comunes y corrientes cansados del duopolio y con ganas de participar en la construcción de un Chile mejor, sin ideologías caducas, ni socios, ni militantes, ni camaradas en el Partido de la Gente, solo familia. Son regionalistas, creen en la democracia digital, en la representatividad y sin deber favores. Dice que no deben favores en términos de financiamiento. Esa es como la definición en su propia página web del Partido de la Gente. Oye, tres comentarios a eso. Voy a ver si me acuerdo cuáles eran. Lo primero, respecto de la encuesta, de las encuestas, que es un capítulo aparte, vamos a hacer un nuevo programa, ¿cierto?, al respecto. Pero, mira, yo tengo una opinión distinta a Parisi, digamos, al respecto. Yo creo que las encuestas le ayudaron, ¿ya? Y quiero ser claro por qué. Porque lo transformaron en un actor que no era amenazante a las principales candidaturas. Nunca Jara ni Kast, ¿ya? What happens if my dad starts Tai Chi tomorrow? How old is your father? Bueno, es algo que tenemos que reflexionar respecto a todos los partidos, pero no es primera vez que pasa. Espero que tengamos mejor suerte en las próximas elecciones. Claro, y dicen en la política las batallas no son, ni los triunfos ni las derrotas son definitivas. Eso está bien claro. Estamos con el senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional aquí en CNN Chile Radio. Senador, y hablando de ese futuro, de cómo a partir de este resultado se proyecta la coalición, Cristian Monkeberg, expresidente de Renovación Nacional, en una carta abierta a los militantes, junto con respaldar a José Antonio Kast y asegurar que el partido tiene que ponerse a disposición no solo de la campaña, sino de un eventual gobierno de José Antonio Kast, también plantea una idea bien provocadora, que ya se acabó el ciclo de Chile Vamos, dice, y que es necesario repensar todo una alianza que no ha dado los resultados esperados, es lo que dice Monkeberg en esta carta. ¿Qué le parece esa idea? ¿Se terminó el momento de Chile Vamos? A ver, hay cuestiones más de fondo y hay cuestiones formales. Yo creo que los partidos de Chile Vamos, Renovación en concreto, tiene mucho que decir y tiene mucho que seguir diciendo en la política del país. Si nos vamos tan solo un año atrás, Sebastián, solo un año atrás, ¿quién es el gran triunfador de las elecciones municipales, de gobernadores, en fin? Fue Chile Vamos y fue en particular Renovación Nacional. Bueno, los ánimos, los humores, los liderazgos cambian de una elección a otra y esta vez no nos fue tan bien. Y además se provocó en esta ocasión una situación que no conocíamos.
desde el punto de vista formal, Evópoli no obtuvo ni el 5% de los votos, ni eligió tampoco 4 parlamentarios. Claro. Por lo tanto, de acuerdo a la ley, entra en disolución. Carta abierta de Janet Jara, la tercera. Mi vida siempre ha sido hacer realidad lo que parecía imposible. Tal como lo he señalado en los últimos días, jamás me imaginé ser candidata a la presidencia de la República. Y no porque creyera que no tenga las capacidades para abordar una tarea tan relevante, el máximo honor que puede cumplir un chileno o chilena, sino porque no es habitual que alguien que viene del Cortijo, en Conchalí, y que después vivió en El Abrazo, de Maipú, pueda abrir las puertas de la moneda como presidenta de la República. Este año he recorrido Chile, reuniéndome no solo con adherentes, sino con muchos líderes sociales, empresariales y comunitarios de las diversas regiones de nuestro país, y luego de esos diálogos me quedo con una gran certeza: Chile quiere seguridad y quiere vivir tranquilo. He recorrido ciudades, comunas y localidades, y no soy la misma que a comienzos de 2025. Escuché, ajusté prioridades y aterricé ideas. En cada conversación se repiten 2 palabras que, en realidad, son una misma promesa: seguridad. Seguridad para caminar y volver a casa en paz, y seguridad para llegar a fin de mes y que nuestro trabajo nos permita vivir de buena manera. Esa es nuestra prioridad: seguridad en la calle y seguridad en el hogar. La economía no son solo indicadores. La economía eres tú y tu sueldo, tu salud, tu cuenta de la luz, tu arriendo. Vivir bien con los frutos de tu trabajo. No bastan los discursos, se requieren decisiones concretas y sostenidas. Propongo presencia efectiva en los barrios, más carabineros en el territorio. Coordinación real con municipios y fiscalías especializadas para desbaratar bandas, inteligencia y seguridad, juntas, fronteras que sí detengan. Y una decisión de fondo: seguir la ruta del dinero, con las garantías que la democracia exige. Levantaremos el secreto bancario para golpear el corazón del crimen organizado. Seguridad también es prevención, luz en plazas, deporte y cultura en los barrios, oportunidades para que el primer uniforme de nuestros jóvenes sea el del trabajo. Y aquí quiero sumar algo esencial: todas y todos podemos ser líderes en nuestras comunidades. Informémonos, reunámonos y juntos enfrentemos el miedo para retomar nuestros espacios públicos. Las plazas son de las familias, son lugares para compartir con respeto. Cuidar la calle sin cuidar el bolsillo es incompleto. La economía no es una planilla ni un índice, es tu sueldo, tu cuenta de la luz, el arriendo, el pasaje. La salud. Por eso impulsaré un ingreso vital de $750,000 para hogares trabajadores, con responsabilidad fiscal, productividad y apoyo a pymes. Avanzaremos en alivio a la cuenta eléctrica, corrigiendo cargos fijos y pérdidas reconocidas, con criterios regionales que no castiguen a quienes viven lejos de los centros. La idea es simple: que el esfuerzo del trabajo alcance para vivir con tranquilidad. Hay ámbitos donde el Estado debe llegar a tiempo. En salud, mantendremos copago $0 en la red pública. Sumaremos más especialistas donde faltan y crearemos centros de resolución rápida para diagnósticos y cirugías priorizadas. La salud no puede depender de la paciencia, sino del derecho. En cuidados, impulsaremos un sistema nacional de cuidados que reconozca ese trabajo invisible con prestaciones, respiro y cotizaciones previsionales. Demasiadas mujeres sostienen vidas enteras sin protección. En vivienda y barrios, construiremos y recuperaremos viviendas bien ubicadas, promoveremos arriendos a precio justo y mejoraremos iluminación. Áreas verdes y transporte. Una casa digna también es seguridad. Yo creo en la política de los frutos. Por eso estoy segura de que soy la mejor alternativa para ser su próxima presidenta. Porque mi vida siempre ha sido hacer realidad lo que parecía imposible. Y eso ustedes ya lo saben desde mi rol como ministra del Trabajo. Hace muchos años, todos sabían que había que hacer una gran reforma de pensiones y que la situación sería insostenible antes del 2030. Pero nadie había podido avanzar, hasta que junto al ministro Marcel nos tocó liderar la reforma. Y funcionó. Lo logramos con las 40 horas, transformamos una idea en realidad. Lo logramos con la reforma de... En política lo importante es lograrlo, no solo intentarlo. Por eso estoy profundamente orgullosa, porque sé que a millones de personas esto les mejora la vida. Esta carta no está dirigida solo a quienes ya no siguen de cerca o van a votar por mí este domingo 16, para quienes no se sienten parte de ninguna campaña o no han escuchado nuestro mensaje. A ellas y ellos quiero proponerles algo concreto y razonable: ordenar la casa y aliviar el fin de mes al mismo tiempo, Estado presente. Controles democráticos y transparencia, crecimiento que llegue al sueldo y barrios donde se viva tranquilo. No me mueven la estridencia de las redes ni la lógica del todo o nada. Me mueven la conversación cara a cara, el dato bien usado. La decencia en la forma y la firmeza en el fondo. He cambiado en este camino, y seguiré cambiando si es para servir mejor.
Porque Chile se cuida cuando nos escuchamos y cuando cumplimos. Entre encender la rabia y encender el futuro, elijo encender el futuro. La seguridad de vivir tranquilos y la seguridad de llegar a fin de mes son la misma promesa. Ese es el horizonte que propongo para Chile, con altura de miras, con encuentro y con respeto. Para todas y todos, para nuestro pueblo, al que siempre debemos cuidar y escuchar. Todo esto es un mix, mashup, noticias chilenas. Es un resultado duro. Galilea reconoce derrota en las elecciones y apunta a crear unidad en el sector, la tercera. La candidata presidencial de Chile Vamos, UDI, RN y Evópoli, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthey, no alcanzó los resultados esperados en las elecciones presidenciales, donde triunfó la candidata del oficialismo, Janet Jara. Jara, seguida por el republicano José Antonio Kast. La exalcaldesa de Providencia obtuvo el quinto lugar, alcanzando un 12.5% de las preferencias. La situación desconcertó al bloque, desde donde esperaban mejores números. Así lo reconoció el senador y presidente de Renovación Nacional, RN, Rodrigo Galilea. El parlamentario señaló en Radio Duna que el resultado de la presidencial es un resultado duro, no tiene otro adjetivo, no hay dos lecturas. En ese sentido, detalló los desafíos que deberá afrontar su partido y el bloque, considerando los resultados de estas elecciones. En primer lugar, señaló que deben ver bien por qué este diferencial tan grande que se produce entre la votación de la región metropolitana y lo que ocurre en las regiones, aludiendo a que Matthey habría obtenido un resultado más favorable en la capital. A eso se suma la sorpresa del Partido de la Gente, PDG, cuyo candidato presidencial, Franco Parisi, alcanzó la mayoría en todas las regiones del norte, obteniendo el tercer lugar, y consiguió una decena de escaños en el Parlamento. Debo decir que por lo menos nosotros no lo vimos y nos impactó también en la elección de diputados la fuerza del PDG, de las candidaturas PDG. Que nosotros pensábamos sinceramente que iban a estar en el orden de 4 o 5 diputados en Chile, y terminaron sacando 14, sostuvo Galilea. En definitiva, el senador aseguró que quedaron con un sabor muy triste. Evelyn Matthey se jugó hasta el último momento, afirmó. No obstante, hizo un llamado a mirar hacia adelante y construir mayoría. Nuestro mensaje más político sigue siendo totalmente válido. De tratar de salir de polarizaciones, de crear mayorías importantes en las que se pueda construir para adelante. Mayorías que va a ser totalmente necesario trabajar. En ese sentido, planteó que tendrán que redibujar ahí una nueva configuración, pero sobre todo nos vamos a quedar con el desafío de que los partidos más tradicionales no tuvimos una gran elección. Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político, la tercera. Con los resultados a la vista de la elección presidencial y parlamentaria de este domingo, el presidente Gabriel Boric comenzó definitivamente el cierre de su ciclo en la moneda. En menos de un mes el país decidirá a su sucesor en la presidencia entre la candidata del oficialismo Janet Jara, PC, y la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, quienes pasaron al balotaje con un 26.58 y 24.32%, respectivamente. El exiguo resultado obtenido por la exministra del Trabajo, quien no logró alcanzar el umbral de apoyo del 30% que ha sustentado a su gobierno, pone de manifiesto el fracaso de la administración frente amplista en el objetivo de asegurar el traspaso de la banda presidencial a un proyecto de continuidad. Si bien la exministra del Trabajo, Janet Jara, consiguió avanzar, los resultados de este domingo reafirmaron la fuerza que ha ganado la derecha en este periodo. Kast, junto a Evelyn Matthey, CHV, y Johannes Kaiser, PNL, suman un 59.1% que pone cuesta arriba la opción de Jara de imponerse en el balotaje del 14 de diciembre, y ambos sectores desde hoy corren por conquistar el sorpresivo 18% del electorado obtenido por el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. El de hoy es el tercer resultado electoral adverso para el mandatario, que inició su gobierno en marzo de 2022 acompañado de una nueva generación política. Llegó a la moneda acompañado de Camila Vallejo, PC, y Giorgio Jackson, FA, los dos dirigentes estudiantiles con los que inició su carrera política, quienes junto a la Independiente Izquierda tomaron el control sin contrapeso del Ejecutivo en la primera etapa. Boric también estrenó la banda presidencial arropado con un importante crecimiento parlamentario de su coalición, Apruebo Dignidad. En ese momento compuesta por el Frente Amplio y el Partido Comunista, que equiparó a los partidos tradicionales de la centroizquierda con 37 diputados. El primer golpe en la línea de flotación del gobierno fue la derrota en el proceso constituyente del 4 de septiembre de 2022. El mandatario amarró su programa de gobierno al cambio constitucional promovido tras el estallido social. Y ante el contundente triunfo del rechazo por un 62% se vio obligado a reordenar sus prioridades y cambiar su gabinete, incorporando a figuras del socialismo democrático como la exministra Carolina Toa, a quien luego quiso infructuosamente ungir como su carta de continuidad. El segundo golpe vino en octubre de 2024 con las elecciones municipales, donde el oficialismo sufrió derrotas dolorosas en municipios emblemáticos como
Santiago, que vio caer a Iracy Asler, PC, y Ñuñoa, donde Sebastián Sichel se impuso frente a Emilia Ríos, FA. En total el gobierno perdió 40 alcaldías. El cónclave boricista para enfrentar los resultados. El domingo el presidente encabezó una reunión operativa con su primer anillo de confianza de la moneda para definir el diseño con que saldría a enfrentar los resultados de la elección. En ella participaron su jefe de gabinete, Carlos Durán, FA, su vocera y ministra más cercana, Camila Vallejo, PC, su titular del Interior, Álvaro Elizalde, su jefa de Planificación Estratégica, Aysén Echeverry, y su encargado de la Secretaría de Comunicaciones, Pablo Paredes. Ese es hoy el grupo de mayor cercanía al mandatario. Es con quienes ha visto cómo en el último tramo de la campaña presidencial suben las críticas a su gestión, no solo de los candidatos de la oposición sino también de figuras del oficialismo que en el marco de la carrera parlamentaria han buscado desprenderse del gobierno. Los disparos también vinieron de Jara. La carta oficialista buscó desprenderse del gobierno apostando a crecer electoralmente más allá del 30% que apoya a Boric. Fueron al menos 12 las materias en las que Jara se desmarcó del presidente y de su gobierno, en ellas el manejo del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. Apartado del gobierno tras una denuncia por violación, el avance de la reconstrucción, por la cual criticó directamente la gestión del ministro de Vivienda Carlos Montes, la crisis por el mal cálculo de las cuentas de la luz que terminó con la salida del ministro Diego Pardo, FA, y por las prioridades del presupuesto para el 2026. La decisión del comando de Jara fue también abstenerse de respaldar al Ejecutivo ante las críticas de los candidatos de la oposición. En ese marco, al presidente no le quedó otro camino que salir a defender personalmente su gestión. Así fue como se enfrascó por semanas en dimes y diretes con Matt Day y José Antonio Cast. Y salió a criticar los juicios de Johannes Kaiser por la gestión del gobierno en el tema de los derechos humanos. Solo en contadas ocasiones Jara salió públicamente a referirse positivamente a la gestión del presidente. Entre ellas, en el cierre de su campaña en Talca y Valparaíso. La decisión del mandatario de entrar en la contienda electoral le trajo críticas transversales. Especialmente cuando usó la cadena nacional por el presupuesto 2025 para cuestionar la propuesta de Cast de aplicar un recorte fiscal de $6.000 millones. Frente a las ofensivas de Jara, en Palacio han evitado polemizar para no entorpecer su campaña. Solo el ministro Montes se desmarcó de ese libreto y les contestó públicamente cuando ella acusó un retraso injustificado en la reconstrucción de Viña del Mar. Tras los megaincendios, en La Moneda siempre estuvieron conscientes de que, en el marco de la campaña, Jara buscaría desprenderse del gobierno. Pero se vieron en la disyuntiva de tener que defender la gestión del Ejecutivo. El mejor vocero del gobierno es el propio presidente Boric, dice un inquilino de Palacio que asegura que el gobierno tiene gestión que mostrar. Algunos pretenden confundir presidencia con censura, y nosotros no estamos disponibles para eso. Buscan, permanentemente, que el gobierno calle, que no se pronuncie o que incluso no actúe. Se ha, incluso, tratado de leer que cuando el presidente dice que la seguridad tiene que ser una política de Estado, es faltar a la presidencia. Dijo la ministra Vallejo en entrevista en Teclinic. En La Moneda respaldan el diseño Boric y adelantan que, de cara a la segunda vuelta, intervendrá cuando sea emplazado directamente por alguna de sus iniciativas o se pongan en duda los resultados de su gestión. Cuidar el legado es parte fundamental para la proyección de las próximas 4 semanas en La Moneda. De aquello dio luces el mismo Boric en la última semana de campaña, cuando tuvo un repliegue en materia electoral. Pero armó una contundente agenda para mostrar lo que ha hecho su administración. El miércoles, por ejemplo, hizo una pauta sobre trenes para Chile. Iniciativa que contabiliza como parte de su legado. Un eje central de la idea del legado del gobierno es el planteamiento de que esta administración ha alcanzado estabilidad tras una fuerte crisis derivada del estallido social respaldado por la misma izquierda que hoy está en el poder y la pandemia. Este concepto se ha reiterado como un mantra en La Moneda, principalmente mediante las vocerías de Vallejo y Elizalde. El diseño de La Moneda ha generado que el propio Boric se meta en temas de la campaña, lo que choca con las pretensiones del comando de Jara, donde han reforzado la idea de que el mejor aporte que puede hacer el Ejecutivo es dedicarse a gobernar. Durante los últimos días de la campaña el gobierno también intervino para golpear a los candidatos de oposición en materia de derechos humanos. Una agenda sensible para La Moneda que también es considerada como parte de su legado. El principal apuntado en este caso fue Johannes Kaiser, quien, consideran, pasó una de las líneas rojas del gobierno al poner en jaque la agenda que llevó al mandatario a conmemorar los 50 años del golpe de Estado.
¿Cómo es la derecha que representa José Antonio Kast en Chile y cómo se compara con Trump, Milei y Bukele? BBC News Mundo. ¿Cómo es la derecha que representa José Antonio Kast en Chile y cómo se compara con la de Trump, Milei y Bukele? BBC News Mundo. Autor, Gerardo Lizardi. Título del autor, BBC News Mundo. 1 hora. El pasaje de José Antonio Kast al balotaje presidencial de Chile ha revivido una cuestión trascendental para este país. ¿Qué tipo de derecha representa? Exactamente su figura. Desde hace tiempo, la derecha de Kast suele ser ubicada en el espectro ideológico chileno con las etiquetas de ultra o extrema, para diferenciarla del conservadurismo tradicional de su país. No obstante, este abogado de 59 años ha rechazado esos adjetivos en distintas ocasiones. Algunos dicen que soy extremo, y siempre les pregunto, ¿extremo en qué?, dijo Kast en 2021. Cuando también alcanzó el balotaje y fue derrotado por el actual presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric. Esta vez, Kast enfrentará en la segunda vuelta del 14 de diciembre a la comunista Janet Jara, que el domingo obtuvo casi 27% de los votos como candidata del oficialismo y lo superó por cerca de 3 puntos porcentuales. Kast también tiene afinidades claras con presidentes que han transformado de forma radical las derechas de sus países, como el estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei o el salvadoreño Nayib Bukele, pero guarda algunas diferencias importantes con cada uno de ellos. De hecho, el Kast de esta campaña ni siquiera se parece del todo al Kast de la elección pasada, aunque mantenga intactas sus convicciones políticas y religiosas. Entonces, ¿hasta qué punto lidera una derecha diferente a la que gobernó Chile en el pasado? Más a la derecha. El propio Kast se ha encargado de ubicarse más a la derecha del último presidente conservador chileno, Sebastián Piñera, quien gobernó en 2 mandatos, 2010 a 2014 y 2008 a 2022, y murió el año pasado. Las de Piñera eran nuestras ideas, pero muy licuadas, dijo Kast en enero a la emisora ADN Chile. Piñera tuvo el apoyo de los partidos de derecha para ser el primer presidente conservador de Chile desde el retorno a la democracia en 1990. Tras 4 gobiernos de centroizquierda, pero también tuvo discrepancias de fondo con los sectores que hoy representa Kast. Por ejemplo, Piñera recordaba que votó contra el dictador Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 que permitió la vuelta a la democracia en el país. Kast, en cambio, apoyó en ese momento la opción a favor de la continuidad de Pinochet y ha destacado diferentes aspectos de ese régimen militar que torturó y asesinó a miles de personas. Si bien ha negado respaldar esas violaciones de derechos humanos, en el pasado sostuvo que Pinochet habría votado por él si estuviera vivo. Kast viene del núcleo más a la derecha de lo que se llama en Chile la derecha tradicional, que es una derecha que no ha tenido credenciales muy democráticas. Es la derecha que respaldó a Pinochet, sostiene Claudia Hayes, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Chile. Agrega que el candidato se distanció de los conservadores que se volvieron más pragmáticos y moderados al cogobernar o participar de acuerdos políticos tras el retorno a la democracia. Kast también buscó ser electo presidente en las elecciones de 2017, pero sacó apenas 8% de los votos. Su desempeño electoral mejoró tras la ola de protestas que sacudió a Chile durante el segundo mandato de Piñera, que llevaría a intentos fallidos de reformar la constitución aprobada bajo el régimen de Pinochet. Kast y su partido republicano nacieron como respuesta al estallido social y los procesos constituyentes, donde él pudo presentarse como una derecha pura que no está dispuesta a negociar con el centro y la izquierda, dice Hayes a BBC Mundo. Conservador, nacionalista y populista. Vinculado al movimiento católico Schoenstatt, Kast también ha defendido posturas conservadoras en temas sociales. Por ejemplo, se manifestó contrario al matrimonio del mismo sexo o del aborto incluso en los casos de violación que contempla la ley chilena. Pero a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones de 2021, Kast ha evitado polemizar sobre esos temas durante la actual campaña, para concentrarse en asuntos de seguridad pública y migración. Algunos creen que esto responde a un mero cálculo electoral antes que a un esfuerzo de moderación. Sus posturas sobre temas de género le habría costado votos, sobre todo de mujeres, los cuales necesita para ganar. Pero otros también descartan que Kast buscaría imponer desde el gobierno sus puntos de vista sobre esos asuntos sin modificar la legislación vigente. Se declara católico, apostólico romano, pero no va a ir en contra de las leyes que han sido aprobadas por el Congreso y han sido motivo de un largo debate, dice Guillermo Hausmann, un analista político chileno, a BBC Mundo. A su juicio, hay 3 palabras que de alguna forma permiten definirlo: a Kast es conservador, nacionalista y populista. El nacionalismo de Kast, explica, se observa en su discurso contra la inmigración irregular, con semejanzas al de Trump incluso en sus propuestas de colocar barreras fronterizas para evitar el paso de extranjeros indocumentados. Según Hausmann, el populismo de Kast se vislumbra en promesas que formula sin explicar cómo las piensa llevar a cabo, como la de instalar un gobierno de emergencia, enfocado en temas migratorios y seguridad pública. Chile tiene tasas de violencia y homicidios inferiores a otros países de la región, pero la inseguridad es la mayor preocupación de sus ciudadanos. Según encuestas, Kast ha reivindicado el modelo de mano dura de Bukele en El Salvador y el año pasado visitó como referencia una megacárcel en este país que ha sido objeto de varias denuncias de abusos. También promete un fuerte ajuste fiscal de $6.000 millones estadounidenses en 18 meses, que genera dudas sobre su viabilidad y comparaciones con la agenda económica de reducción del Estado que Milei impulsa en Argentina. Nuestras ideas. El propio Kast se ha ubicado en la misma familia ideológica de Trump, Milei o Giorgia Meloni, la primera ministra italiana de cuyo partido Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, apeló a un lema usado en la dictadura fascista de Benito Mussolini: Dios, patria, familia. Nuestras ideas ya ganaron en Estados Unidos, en Italia, en Argentina, dijo Kast en la entrevista con ADN Chile este año.
El candidato chileno ha asistido a foros internacionales de ultraderecha como la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, y presidió la red Political Network for Values, que muchos también consideran una red de posiciones extremas. Un punto donde convergen estas derechas es su sentimiento anti-izquierda, dice Holzman. Pero señala que, a diferencia de otros líderes con los que suele ser asociado, Kast tiene una trayectoria política de décadas en la que fue concejal y diputado, reconoció sus derrotas electorales del pasado y evita insultar a sus adversarios. Nunca ha tenido la intención de denostar o afectar o faltarle el respeto a los adversarios, destaca Rodrigo Pérez Tiepovic, un abogado amigo de Kast desde sus tiempos universitarios. En cambio, la politóloga Hayes cree que Kast tiene una visión maniquea que es un riesgo para la democracia, incluso mayor porque lo dice con toda tranquilidad, bien vestido, pareciendo una persona del establishment. Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo. Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana. También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp. Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas. ¿Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización designada como terrorista por Estados Unidos y acusada de tener su base en las Fuerzas Armadas de Venezuela? BBC News Mundo. Autor, Norberto Paredes. Norberto Paredes. Título del autor, BBC News Mundo. X, @Norbert Paredes. 10 de septiembre de 2025. Actualizado 1 hora. Una organización narcotraficante compuesta por altos funcionarios venezolanos. Así describe el Departamento de Estado de Estados Unidos al Cartel de los Soles, presunto grupo criminal que Washington asegura está encabezado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esa es una descripción que podría cambiar próximamente. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció este domingo que su país designará al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Designar a las organizaciones como grupos terroristas otorga a las fuerzas del orden y a los militares estadounidenses más poderes para atacarlas y desmantelarlas. Al anunciar la medida, Rubio dijo, ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela. En agosto, Washington subió a $50 millones estadounidenses la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, convirtiéndolo en el principal objetivo del programa de recompensas por narcóticos, NRP, por sus siglas en inglés. Otros países como Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana consideran al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Pese a todo esto, algunos afirman que esta organización no existe como tal. El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes. Cada vez que alguien les molesta, ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles, afirmó en agosto el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, a quien Estados Unidos también acusa de ser uno de los principales líderes del grupo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha negado la existencia de este cartel. Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen, afirmó Petro a finales de agosto en X. Expertos consultados por BBC Mundo aseguran que la verdad sobre el Cartel de los Soles se encuentra a medio camino entre ambas versiones. Los orígenes. Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad nacional y crimen organizado de la UNAM, asegura que el Cartel de los Soles comenzó a tomar forma entre finales de los años 80 y principios de los 90 como alternativa de transporte de la cocaína colombiana, durante la desarticulación del Cartel de Medellín y en medio de una intensa ofensiva contra el narcotráfico en Colombia. El término Cartel de los Soles fue utilizado por primera vez en la prensa venezolana a principios de los 90. En el marco de las acusaciones de narcotráfico contra el general Ramón Guillén Dávila, quien trabajó como jefe de los servicios contra tráfico de drogas de la Guardia Nacional Venezolana, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas. Guillén fue acusado de haber introducido hasta 22 toneladas de cocaína a Estados Unidos mientras era jefe de la unidad antinarcóticos entre 1987 y 1991. Durante un controvertido programa implementado por la CIA, en colaboración con la Guardia Nacional de Venezuela, que buscaba infiltrar bandas colombianas que traficaban cocaína hacia el territorio estadounidense. Mike Lasusa, subdirector de contenidos de Inside Crime y experto en crimen organizado en el continente americano, le dice a BBC Mundo que, a partir de allí, el término Cartel de los Soles se empezó a usar para referirse a todos los funcionarios venezolanos con vínculos al narcotráfico, ya sean parte de una misma estructura o no. El nombre de este presunto cartel tiene su origen en las insignias con estrellas que suelen portar los militares venezolanos en sus uniformes y que indican su rango o grado dentro del ejército. Los años de Hugo Chávez. Benítez Manaut afirma que el Cartel de los Soles se fortaleció durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez.
quien asumió la presidencia de Venezuela en 1999. A Chávez le gustaba desafiar mucho a Estados Unidos y cortó todos los nexos de cooperación militar entre el ejército de Venezuela y Estados Unidos, explica. La asesoría que le daba Estados Unidos al ejército venezolano y toda la cooperación de inteligencia se rompió. Luego, sin vigilancia de la DEA, algunos oficiales del ejército se sintieron en libertad de hacer negocios con criminales, que resultaron ser muy rentables. Prosigue. Paralelamente, en Colombia, el presidente Álvaro Uribe lanzó una ofensiva militar contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que hizo que la guerrilla trasladara algunas de sus operaciones a Venezuela. Wesley Tabor, un exagente de la DEA que trabajó en Venezuela, le dice a BBC Mundo que las FARC encontraron entonces un refugio seguro en Venezuela. Además de socios para traficar drogas. Después de que comenzaron a inundar a Estados Unidos con cientos de toneladas de cocaína, muchos funcionarios del gobierno, desde la policía en las calles hasta la aviación militar, comenzaron a beneficiarse financieramente, señala. Benítez Manaut asegura que en la época de Chávez no se persiguió a la guerrilla colombiana en el territorio venezolano, porque el presidente venezolano los veía como aliados ideológicos de izquierda. Esto facilita que los guerrilleros entren, salgan, compren armas y comida, y hasta armen alianzas con funcionarios y militares venezolanos. Señala el experto mexicano. Añade que debido a eso, hoy el llamado Cartel de los Soles es un sistema criminal consolidado que mantiene vínculos con otras bandas que trafican drogas, como el Tren de Aragua. BBC Mundo contactó al gobierno de Venezuela para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero no recibimos respuesta antes de la publicación de este artículo. ¿Qué es el Cartel de los Soles y quiénes lo dirigen? Mike Lasusa, de Inside Crime, asegura que el Cartel de los Soles no es un grupo per se, sino más bien un sistema de corrupción generalizada que le permite a Maduro mantener la lealtad de los militares. El régimen de Maduro no puede ofrecer un salario digno a las fuerzas de seguridad y para mantener su lealtad les permite aceptar sobornos de narcotraficantes. Lasusa agrega que el Cartel de los Soles es distinto a otras redes de narcotráfico porque no tiene una estructura formal. En Colombia o en México, los grupos de narcotraficantes transportan las drogas ellos mismos, con sus propias cadenas de suministro y de transporte. En Venezuela existen grupos así, pero el régimen de Maduro no controla directamente el tráfico de drogas, asegura. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a 14 cómplices, entre los que se encuentran Vladimir Padrino López, quien ocupa el puesto de ministro de Defensa desde 2014, y Michael Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, de conspirar con grupos armados colombianos para enviar cocaína a Estados Unidos. Según el contenido de la acusación formal y otros documentos judiciales, desde al menos 1999, Nicolás Maduro, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, y el ex general chavista Cliver Alcalá presuntamente han actuado como líderes y administradores del Cartel de los Soles. Alcalá se entregó y se prestó a colaborar con la justicia de Estados Unidos en 2020. Fue condenado el año pasado a 21 años de prisión. Por su parte, Hugo Carvajal, también conocido como El Pollo, se declaró culpable en junio de este año de cargos de tráfico de drogas y narcoterrorismo en Estados Unidos. Fue un aliado cercano del expresidente venezolano Hugo Chávez, pero rompió relaciones con Maduro en 2017 tras acusarlo de asesinar a decenas de jóvenes en una serie de protestas que sacudieron a Venezuela ese año. Fue uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Durante años, él y otros funcionarios del Cartel de los Soles usaron la cocaína como arma, inundando Nueva York y otras ciudades estadounidenses con veneno, declaró el fiscal federal Jay Clayton durante una audiencia. Ni Maduro ni Cabello han sido juzgados y muchas de las acusaciones que se han realizado en su contra no se han probado. Aunque analistas señalan que el gobierno dirigido por ellos se beneficia de los ingresos ilícitos provenientes del narcotráfico, la corrupción y otras actividades ilícitas. Las acusaciones del INSI Salazar. Las acusaciones de que el gobierno venezolano está involucrado en el narcotráfico comenzaron a tomar más fuerza en 2014, cuando el INSI Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, sorprendió con la noticia de que había abandonado Venezuela rumbo a Estados Unidos con la ayuda de la DEA. Salazar declaró ante la justicia estadounidense que Cabello era el líder del Cartel de los Soles y que desempeñaba un papel fundamental en el tráfico de drogas a través de Venezuela. Funcionarios del gobierno venezolano desmintieron las acusaciones y aseguraron que todo formaba parte de una conspiración internacional. Cabello se refirió a las acusaciones y afirmó que Salazar simplemente buscaba dinero y no tenía pruebas. Decidió salir de Venezuela para entregar su dignidad al imperialismo norteamericano, dijo entonces en declaraciones a la Radio Blue de Colombia. Además de la recompensa de $50 millones estadounidenses por información que conduzca al arresto de Maduro, Washington también ofrece una de $25 millones estadounidenses por Cabello. ¿Existe y no existe? Mike Lasusa señala que hay inexactitudes en la manera en que Estados Unidos describe el liderazgo del Cartel de los Soles. Asegura que, si bien cree que es cierto que el gobierno y algunos de sus funcionarios más altos están presuntamente involucrados en el narcotráfico, lo permiten, no hacen la vista gorda, no dirigen directamente ni tampoco se benefician directamente de las actividades que, según dice, son efectuadas generalmente por los militares de menor rango. El experto en crimen organizado Raúl Benítez Manaut está de acuerdo y afirma que el cartel existe y no existe al mismo tiempo. Creo que no se puede decir que exista un general que sea el jefe de todos. Es un cartel de oficiales medios e intermedios que van variando. Se van jubilando y van siendo sustituidos por otros militares que controlan rutas de acceso, puestos de entrada a Venezuela en la selva y puestos de salida en las costas, explica. También manejan el acceso a aeropuertos pequeños, aeropuertos privados y se dice que hasta a aeropuertos militares, prosigue. Pero su organización es muy flexible y muchas de sus actividades están descentralizadas. El exagente de la DEA Wesley Tabor cree que el Cartel de los Soles es también una fusión de varias cosas. Es un sistema permisivo que engloba carteles de droga, actividades de pandillas, pero también un movimiento socialista que impulsa el antiamericanismo y que guarda vínculos con Rusia, Irán, Hezbollah y otros actores en América Latina.
Y por eso ya es hora de que Estados Unidos lidie con el problema que representa. Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo. Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana. También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp. Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas. Ok, lo voy a dejar ahora. Comparte un bueno la historia de Venezuela. Toda esta noticia de cómo la Janete Jara ganó la elección para la segunda vuelta en diciembre 14. Todo esto ahora y en la mente. Amén. Chao. 20.000 sexto.